Datos en R. En esta presentación mostraremos cómo guarda el R la información de nuestras observaciones y variables. El R soporta una variedad de tipos de datos y los almacena en una serie de objetos. En esta sección nos concentraremos en los siguientes tipos de objetos: vectores, factores y data frames. Podemos crear un vector numérico copiando la línea que aparece a continuación en el editor del R o en la consola del R. Todas las líneas que aparecen en un color gris son comandos que podemos introducir en el R. En este caso, el comando crea un vector llamado X que tiene 6 observaciones, las cuales podemos ver poniendo X y Enter en el R. Y las observaciones son 10, 15, 14, 9.5, 18 y 8. En el R, las variables cuantitativas se almacenan en un vector numérico. Los vectores también pueden almacenar caracteres o expresiones lógicas, como verdadero o falso. A continuación tenemos un ejemplo de un vector de caracteres con 6 nombres de personas y un vector lógico con 3 observaciones verdaderas y 3 observaciones falsas. Los vectores nos permiten almacenar información. Por ejemplo, los 3 vectores que acabamos de crear pueden representar 3 variables diferentes: las notas de un examen, el nombre de los estudiantes o si aprobaron o no el curso. Por ejemplo, el vector X, que es un vector numérico, serán las notas. El vector Y, que es un vector de caracteres, serán los nombres de los estudiantes. Y el vector Z, que es un vector lógico, será un vector que nos indica si aprobaron o no el examen. Poniendo notas non.est y approve, veremos los resultados de esta operación. En el R, un factor representa una variable cualitativa o categórica. El factor almacena las categorías en la forma de un vector con números discretos integrales o enteros, 1, 2, 3, 4, etc., que son los códigos de los valores de la variable. Y otro vector de caracteres interno que contiene las etiquetas de esos códigos. Por ejemplo, tenemos un vector género que tiene 6 observaciones, que luego es convertido en un factor usando el comando factor. Este factor va a tener 2 niveles, femenino y masculino. En este caso, el factor género se ha convertido o es una variable categórica nominal con 2 niveles o valores, masculino y femenino. Internamente, el R almacenará masculino como 2 y femenino como 1, alfabéticamente, o en orden alfabético. Esto puede verse al convertir el factor género en un vector de números integrales, usando el comando que se aprecia a continuación. Entonces vamos a tener que la primera observación es un número 2, es decir, es un nombre. La segunda observación es un número 1 que representa el código de femenino. Y así sucesivamente. El factor como objeto también me permite almacenar variables categóricas ordinales. Supongamos que queremos registrar la evaluación que tienen los alumnos de sus profesores usando el siguiente esquema de codificación. Una evaluación buena equivale a 1, regular igual a 2, mala igual a 3. Entonces, vamos a crear un vector numérico que registra los datos. Este vector lo llamaremos eval.prof y se introducirán los datos usando el comando que se ha resaltado. Luego convertiremos el vector en un factor usando los comandos correspondientes. En tercer lugar, vamos a asignar los niveles al factor usando el comando levels, ¿no? Los niveles del factor eval.prof serán bueno, regular y malo.
Y finalmente vamos a indicar que se trata de un factor ordinal, ¿no? Es decir, el factor evalprof será un factor ordinal usando el comando ordered evalprof. Finalmente pedimos evalprof que el R nos dé como resultado evalprof y vamos a tener estas observaciones, indicando que el nivel bueno es menor a regular y es menor a malo, en el orden que hemos introducido los niveles del factor. Un data frame es un objeto que permite almacenar un conjunto de datos o una base de datos en la forma de una matriz de filas y columnas. En una base de datos o en un conjunto de datos, cada fila va a representar un registro que corresponde a una unidad de análisis, observación o caso. Cada columna representa un campo o una variable. Estas variables pueden ser vectores o factores. La primera fila va a contener los nombres de las variables y la primera columna contiene los identificadores de cada caso. Podemos juntar los objetos que acabamos de crear a lo largo de esta presentación en un data frame. Para eso vamos a crear el data frame que vamos a llamar misDatos usando el comando data.frame y vamos a poner en data.frame los objetos que hemos creado en esta presentación, que son el nombre del estudiante, su género, sus notas, si aprobó o no aprobó el curso y la evaluación que tiene este estudiante del profesor. Luego vamos a invocar al data frame escribiendo mis datos en la consola del R, ¿no? Entonces vamos a tener un data frame que tiene 6 observaciones y 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿no? El nombre del estudiante, su género, la nota que se sacó, si aprueba o no el curso y cuál es la evaluación que tiene del profesor. Podemos guardar un data frame. El archivo se guardará en el directorio de trabajo que hemos especificado al inicio de nuestra sesión. El comando para guardar un data frame es el que se aprecia a continuación. Es save mis datos, coma, indicando el nombre del archivo. Los archivos en R, los archivos de datos en R tienen como extensión RDA. Si iniciamos una nueva sesión de R y queremos trabajar con los datos que hemos guardado, los cargamos usando el comando load misdatos.rda, ¿no? Para esto el nombre del archivo tiene que estar siempre indicado entre comillas. Y ojo, siempre tenemos que especificar el directorio de trabajo del R. Para ello el archivo que estamos invocando debe estar en ese directorio de trabajo, de lo contrario debemos especificar toda la ruta del archivo, o sea, la dirección del archivo en nuestro disco duro, en el nombre que ponemos entre paréntesis. Algunos comandos nos ayudan a conocer las características de un objeto. Por ejemplo, usando los objetos que hemos creado hasta ahora. El comando length nos permite conocer el número o cantidad de elementos del objeto. En este caso, el objeto género tiene 6 observaciones o casos. El comando str de structure nos permite conocer la estructura del objeto. En este caso, el objeto género es un factor que tiene 2 niveles, que son femenino y masculino. Y a continuación tenemos los códigos que corresponden a las primeras observaciones. 2, 1, 2, 2, 1, 1. 2 es un nombre, ¿no? Porque los niveles están en orden alfabético siempre, ¿no? Femenino va a representar el número 1, porque es la letra más baja del alfabeto en relación a M. El comando class
nos permite conocer la clase o tipo de objeto. Por ejemplo, class misDatos nos va a arrojar como resultado que misDatos es un objeto de tipo DataFrame. El comando names me permite conocer los nombres de las variables que contienen un DataFrame, siempre y cuando el objeto sea un DataFrame, ¿no? Por ejemplo, si ponemos name misDatos, nos va a dar como resultado los nombres de las variables que componen el objeto misDatos. El comando levels nos va a arrojar como resultado los niveles del factor, siempre y cuando el objeto sea un factor. Podemos pedir, por ejemplo, la estructura de un data frame, ¿no? Antes habíamos pedido la estructura de un vector o de un factor. En este caso es la estructura de un data frame. Como resultado tendremos qué cosa tiene este data frame. Acá nos indica que misDatos es un data frame que tiene 6 observaciones y 5 variables y nos indica qué tipo de variable y qué nivel y qué características tiene cada una de estas variables. Por ejemplo, nom este es un factor que tiene 6 niveles, género es un factor que tiene 2 niveles, las notas es un vector numérico que tiene las 6 observaciones que estamos viendo a continuación. Approp es un vector lógico, ¿no? Es decir, que tiene valores verdadero o falso. Evalprof es un factor ordinal con 3 niveles. Para resumir, podemos decir que nuestras observaciones y variables pueden almacenarse en el R usando los siguientes tipos de objetos. Una variable cuantitativa puede almacenarse en un vector numérico. Una variable categórica puede almacenarse ya sea en un vector de caracteres o en un factor. Un factor cuando indicamos los niveles o categorías del factor. Una variable categórica ordinal puede almacenarse en un factor ordinal. Una variable categórica dicotómica del tipo sí, no, verdadero o falso, es decir, una variable que solamente puede tener dos tipos de valores o dos valores, puede almacenarse en un vector lógico. Y un conjunto de variables correspondientes al mismo grupo de casos u observaciones, es decir, registros, puede almacenarse en un data frame o en una base de datos.